Hola, yo soy Ricardo de la Fuente y me va a dar mucho gusto estar contigo durante este webinar en el que vamos a hablar de la técnica de ventas en veterinaria, pero específicamente en el área de producción. Esta va a ser la primera de dos presentaciones. La siguiente no va a ser la segunda parte, sino vamos a tocar otros temas para ya después en 3 webinars tomar la segunda parte. Bien, yo soy Ricardo de la Fuente de Proyecta. Somos una agencia de capacitación especializada en lo que es la industria farmacéutica y, por supuesto, también en la industria veterinaria. A tal efecto, el año pasado publiqué el libro La industria veterinaria farmacéutica de biológicos y alimentaria, en donde damos una breve revisión de lo que es esta maravillosa industria. Ahora vamos a hablar no de la técnica de ventas en general, sino vamos a hablar de esta técnica de ventas, pero orientada al área de producción, también a veces decimos de grandes especies. Los objetivos que tenemos para esta sesión son el primero. Vas a comprender la diferencia entre las ventas en el área productiva y en el área de animales de aprecio y estima en esta industria. Es muy probable que ya lo sepas, pero será interesante que separemos estas dos técnicas de ventas que tienen objetivos discordantes en algún sentido y en otro, por supuesto, que concuerdan. Para ambos tipos de entrevista, la idea es generar la demanda de tus productos. Nada más que en uno va a ser en grandes especies en el área productiva y en otro en los animales de aprecio y estima. Una de las cosas que seguramente ya te ha pasado es que cuando le preguntas a un vendedor ¿cuál es tu técnica de ventas? Él te dice algo así como yo no tengo técnica, yo la voy generando con mi experiencia. Y cuando lo ves trabajar, te das cuenta que por supuesto que tiene una técnica, que ya la desarrolla intuitivamente, pero vas a ver que tiene los mismos pasos, desde apertura hasta el cierre, y ya veremos en medio cómo se rellena. Entonces, hay que tener conciencia. Si eres vendedor y dominas tu técnica, está bien, pero revísala para que veas cómo la puedes hacer diferente. Aquí la técnica de ventas, por supuesto, lo vamos a enfocar al área de producción, en especial con grandes especies. Ahora bien, no hay que llegar nada más directamente a la técnica de ventas. Hay que ver desde antes. Considera a tu empresa, a tus productos. También tienes que considerar la competencia, las técnicas de ventas y las campañas mercadológicas que haya diseñado tu organización. Dado que es una técnica de ventas para el área productiva, en el cual precisamente como su nombre lo indica, producción es la parte sustantiva, vas a encontrar que tiene un enfoque industrial, no como una empresa productora, sino como una empresa que necesita invertir para obtener productos. Fíjate qué curioso. Por supuesto que importa la salud, pero aquí la salud no es un fin, sino es un medio para lograr incrementar la producción y en consecuencia las ventas de esa empresa productora. Por favor, cualquier comentario que quieras poner será bienvenido. Los leo y por supuesto te respondo. Incluso si tienes algún objetivo para la segunda parte
de este webinar, bienvenido. Por supuesto, en su momento también hablaremos de la técnica de ventas para los veterinarios que trabajan con los animales de aprecio y estima. La salud animal es muy importante, pero es muy diferente en un caso y en otro. Bien, la entrevista de ventas en el área productiva tiene un enfoque. Debes lograr que la salud animal se aplique para incrementar la productividad. Este es el factor clave. Vamos a buscar generar la demanda a través de la venta, ¿sí?, con las empresas que producen. Por supuesto, no necesariamente vas a llegar directamente al productor. Puedes llegar, por ejemplo, a un distribuidor, pero tarde o temprano el distribuidor tiene que ir al área productiva. Entonces, tarde o temprano, aunque sea de rebote, tienes que ver con las métricas que indican incrementos de la productividad. En ese sentido, vas a encontrar que la negociación es un aspecto fundamental. Y en la negociación vas a tener que ver parámetros diversos. Por otro lado, en la entrevista promocional dirigida a médicos veterinarios que sobre todo tratan con animales de aprecio y estima, antaño conocidos como mascotas, ahora ya no son mascotas, son familiares. Aquí ese mismo contexto emocional es el que genera que lo importante no sea la productividad, sino la salud. Cuando estás hablando en producción, tienes que ver cuánto dinero metes, cuánto dinero sacas. No es así en la entrevista que busca la mejoría de la salud de los animales de aprecio y estima. No es cuánto meto y cuánto voy a sacar. No, lo importante es que tu animalito, tu animal de compañía, esté tranquilo, esté sano, tenga mejor calidad de vida, sufra menos, viva más. Todos estos objetivos son discordantes con lo que pasa en el área productiva. Esto hace, de entrada, que un buen promotor en el área de la entrevista promocional no necesariamente sea un buen vendedor. De hecho, son tan diferentes que con frecuencia lo contrario es lo cierto. Un buen promotor no es un buen vendedor y un buen vendedor a veces mal promotor. Esta es una diferencia básica que te pido que tengas en cuenta durante tu trabajo de venta. Por otro lado, esto también lleva a otra connotación. Hay que separar a las fuerzas de ventas. Dado que un bajísimo porcentaje podría desarrollar las dos actividades en su tiempo de trabajo, lo más conveniente es que precisamente haya dos fuerzas de ventas. Hasta podría haber más, pero dejémoslo en dos. Uno para animales de aprecio y otro para el área productiva, si tu empresa tiene las dos áreas. Si piensas desarrollar una nueva línea, ahorita sin nada más estás, por decirlo así, en producción, y quieres abrir una línea para productos orientados a animales de aprecio y estima, tienes que pensar en una segunda fuerza de ventas. No conozca una sola empresa que con la misma fuerza de ventas tenga éxito en las dos áreas. Lo contrario, lo he visto repetidas veces.
Antes incluso de iniciar la entrevista de ventas, lo primero que tienes que hacer es integrarte plenamente a tu organización. Si no estás convencido de tu empresa, no vas a tener éxito. Hay que tener el orgullo. Déjame decirte aquí una primera conclusión. Los vendedores tenemos algunas características. Una de ellas es que somos agresivos, aguerridos. Hablamos más de lo que escuchamos. Pero lo segundo que somos es que debemos ser profundamente emocionales. No creas que son los argumentos científicos los que venden por sí solos. Claro que tienen su efecto, pero tienes que acompañarlo con algunos aspectos emocionales. Primero, confianza en ti mismo. Segundo, vehemencia. No tienes idea el poder que tiene la vehemencia. Con frecuencia incluso llega a sustituir algunos argumentos promocionales. Y esto porque como hablamos de medicamentos, son productos que son bien conocidos, se conocen sus principios activos. Entonces el médico veterinario ya los conoce. Intégrate tu empresa y ponte, una vieja expresión, la camiseta. El segundo aspecto. Si, como es muy probable, tienes estudios en el área de veterinaria, ya tienes la capacitación médica, pero hay que complementarla con la capacitación comercial. Ahora, si no estás dedicado a la clínica, como no lo estás si eres vendedor, vas a trabajar con otro personaje, el comprador y las personas que integran la organización a la que le vendes. Entonces tienes necesidad de una capacitación médico-comercial, donde lo comercial es también muy importante. Conoce el mercado, los productos de la competencia. Tienes que conocer a tus clientes, si son farmacias, si son productores, ¿sí? Tienes que conocer sus hábitos de compra. Fíjate, una primera fortaleza que necesitas tener. Tienes que tener la seguridad y la confianza de que eres capaz de cambiar los hábitos de compra de tus clientes. Tienes que tener ese poder en ti mismo, que una vez que tus productos ya están en el almacén de tu cliente, seas capaz de ir con aquellos que pueden drenarlos de ese almacén, ya sea para vender a su vez a sus clientes o para aplicarlos ya en el área de producción. Requieres mucha fuerza, mucha fortaleza. Domina la técnica de ventas. Mira, con el tiempo todos desarrollamos una. Si tú vas viendo las diferentes técnicas de ventas, son muy similares. En todos hay una apertura. En todos hay una detección de necesidades, una propuesta de solución, un manejo de actitudes y finalmente un cierre de la venta. Lo importante es que lo apliques, pero con tu propio estilo. Eso es lo bonito. La técnica de ventas es una técnica, pero eres tú el que le da vida. Mira, hay dos vendedores. Pueden seguir los mismos pasos y tú los ves y parece ser completamente distinto hasta que lo analizas. ¿Dónde puede haber la diferencia? En los argumentos que manejas, en el entusiasmo, cómo averiguas lo que necesita, cómo propones, cómo te muestras que estás del lado de tu cliente. Uno de los problemas en algunas técnicas de ventas, no por la técnica en sí, sino por quien la aplica, es que con frecuencia pareciera que tu objetivo es vender, no solucionarle la
problemática que tenga tu cliente. Entonces, a ese efecto hay algo verdaderamente trascendente. ¿Estás ahí para solucionar los problemas de tu cliente? De muchos tipos, De tal forma que si después de la entrevista encuentras que no vendiste, no hay que pensar, ese cliente tenía que haberme comprado. Mejor pregúntate, ¿qué me faltó hacer para que mi cliente se sintiera apoyado? Si tú vas ahí con el objetivo de dar servicio, créeme, serás buen vendedor. El último punto que tienes que pensar es prepararte sobre la campaña promocional. El área de mercadotecnia o los técnicos o el dueño preparó material, conócelo. Además es material de un costo habitualmente elevado. Tienes que conocerlo de tal forma que cuando estés con el cliente puedas manejarlo para encontrar en esa pieza promocional los argumentos que te permitan decirle a tu cliente, estamos de tu lado, te podemos apoyar. Y ahí vas desarrollando tus habilidades que se relacionan con la campaña y los materiales que la misma tiene. Lo primero que hay que pensar antes de estar enfrente de tu cliente es planear la entrevista. Objetivos particulares. Mira, en general, la empresa te dicta los objetivos generales. Pero tú cuando vas con tu cliente ya tienes una historia. Entonces tienes que pensar en los objetivos particulares que ya hayas desarrollado en esa historia que estás generando con el cliente. Para ello tienes que pensar en la entrevista anterior. Debes tener conciencia de los materiales que estás manejando para que puedas aprovecharlos en lograr el convencimiento de tu cliente. Piensa en los compromisos establecidos. Si resulta que ya hay compromisos de ambas partes, antes de iniciar la nueva entrevista, revisa qué falta para que ambas partes, tú el primero, cumplas con los compromisos. Tienes que pensar también en los esquemas de tratamiento que hay. Esquema de tratamiento va más allá de la aplicación de un solo producto. Puedes implicar la concomitancia de diferentes productos, la aplicación de los productos en las instalaciones de la producción, del área productiva, o también incluso de tu distribuidor. Ya si estás con un distribuidor, tú tienes que pensar, que es lo equivalente a esto, cuáles son las rutas, qué preparación tiene. Hay veces que puedes decidir acompañar en la ruta a algún vendedor de un distribuidor. Entonces todo esto te hará conocer el mercado. Piensa en los hábitos de uso de tus productos comparados con los hábitos de uso de otros productos, o sea, de los productos competidores. Hay algunas empresas que están afiliadas a algunos proveedores. Conócelo. Con frecuencia, el servicio que ofrece una organización es tan bueno que en la medida de lo posible el cliente adquiere sus productos. Tienes que conocer también el equipo de trabajo de tu cliente. No es nada más el cobrador o el pagador. A veces tienes que buscar quién te puede boicotear o quién puede iniciar el proceso de compra aunque no tenga la decisión. De esta forma conoce su equipo de trabajo, diagnostícalos, conoce sus personalidades
Incluso analiza cómo son de acuerdo al puesto. Por ejemplo, debes saber que un comprador tiene mucho poder durante la entrevista porque es el dueño de las canicas. Eres tú el que va a ir para venderle y el comprador no tiene una cuota de compras como tú sí tienes la de ventas. A él se le califica y por supuesto se califica con otros tipos de mediciones. Y no nada más conozca su equipo de trabajo, también conoce tu equipo de trabajo. ¿Qué técnicos te pueden acompañar? ¿Algún alto ejecutivo? Mientras más pequeña sea tu empresa, es más probable que algunas personas de niveles gerenciales te puedan acompañar, te puedan apoyar, te puedan dar su opinión. Es importante que lo hagas. Todo esto en la planeación. Y aquí no puse algo que después vamos a ver también. ¿Cuáles son los objetivos emocionales que tengas con ese cliente? ¿Objetivos emocionales? Bueno, recordemos que hay una emoción que alguien necesita tener para comprar un producto. Confianza. Sin esa emoción no vas a comprarlo. Genera confianza. La confianza, entre otras características, hace que tu conducta sea previsible. Quien es honesto y da un buen servicio, pues no va a tener actos éticos contrarios con su cliente. Genera confianza. Si ellos tienen confianza en ti, ya puedes tener una mejor venta. Pero no nada más es a ti. Detecta si ya tienen confianza hacia tu organización. Mira, todos los que hemos estado en ventas, hemos llegado con un médico, con un veterinario, con un cliente, con un distribuidor, y te han terminado diciendo, no voy a comprarte por la empresa. Por ti te compraba, pero no por la organización. A lo mejor es algún cliente molesto, pero todas las empresas generan alguna vez alguna molestia. Esto es lo que yo llamo, no te llamas monedita y te apellidas de oro. No hay monedita de oro. Si eso te pasa, no te preocupes. Hay que dar las gracias por el comentario y empezar a trabajar para que se genere confianza, primero en ti, y ya como consecuencia de la confianza que tengan en ti, que tengan confianza hacia la empresa que tú representas. Ya entrando a la técnica de ventas, a esto le llamamos desarrollo de la entrevista. La primera fase es establecer un vínculo. Le puedes llamar apertura, rompehielos, rapport. Son los diversos nombres que tienen durante las diferentes técnicas de ventas. Vínculo. Establece un vínculo con tu cliente. Que haya confianza, que se caiga la barrera que hay. Después, detecta sus necesidades. No creas que porque en una empresa usas un antibiótico, todas las necesidades son de antibióticos. Aún, ¿qué tipo de antibiótico? ¿Cuál es la experiencia que han tenido con los antibióticos? ¿El antibiótico que tú tienes es el que cubre sus necesidades? ¿O no las cubre? Mira, todos tenemos productos que satisfacen algunas necesidades. Déjame darte un ejemplo burdo. Tú tienes un antibiótico para gram positivos y ellos te dicen que tienen severos problemas con gram negativos o, pongamos por caso, con anaerobios. Posiblemente el tuyo no sea el mejor,
No quiere decir que esa pelea ya la perdiste, ¿eh? Pero significa que tienes que reflexionar sobre qué necesidad podría cubrir tu antibiótico. Al aumentarlo con uno orientado a gram negativos, amplías su perfil de uso, lo haces de más amplio espectro, no el producto, sino el tratamiento, esa es una opción. Entonces, con esto te digo que una vez que tú detectas las necesidades, una cosa que puedes hacer es decir, perdón, no es mi producto el que necesitas. Y por supuesto tendrás otros. Eso no es una derrota. Estás generando confianza. Todavía más, si empujas un producto que no le sirve, se va a caducar, va a estar en almacén. O lo van a usar y no va a tener los resultados terapéuticos que necesitan. Ahí no fuiste una solución, fuiste un problema. Entonces, no empujes tu producto. Encuentra el nicho específico en que tu producto se usa y en que lo puede beneficiar. Por ejemplo, si necesitan un producto para gram negativos, en algunas pocas indicaciones pueden necesitar uno para gram positivos. A lo mejor no van a ser las grandes ventas, pero sí van a tener tu producto si eres capaz de vendérselos. Entonces, en eso consiste ofrecer y ser una solución. No es desde el punto de vista solución para tu empresa, sino solución para tu cliente. Todo lo que le vendas debe beneficiarlo. Una vez que tú ofreces la solución, detecta las actitudes. Si están de acuerdo, puedes pasar directamente al cierre de la venta. Si no, te vas al manejo de objeciones. Quien llega al manejo de objeciones es el que ha logrado establecer un gancho durante la entrevista. Quien está manejando una objeción está manejando más un cierre de ventas que aquel que no encuentra objeciones. Si no hay objeciones, probablemente no obtengas la venta. Y ya con el cierre de ventas confirmas todo lo que se ha dicho. Y después revisa la entrevista. Analízala. Registra los resultados. Además, en esta entrevista vas a tener los objetivos para la siguiente entrevista. Da seguimiento a los compromisos. Primero a los tuyos y después a los del cliente. Es importante que seas tú el que empieza a dar seguimiento a los compromisos. Ofreciste estudios clínicos, hazlos. Ofreciste desarrollar, por decir algo, un copro, hazlo. Ofreciste asesoría técnica en campo, hazlo. Ofreciste acompañar al vendedor de tu distribuidor, por Dios, hazlo. Y ya después, en consecuencia, el cliente va a cumplir sus compromisos y tú vas a estar pendiente de que así sea. Si deciden no cumplirlos, pues entonces ese cliente ya lo conocerás y tal vez no puedas incrementar el negocio. La decisión que vas a hacer es completamente tuya. Por eso es tan importante conocer a los clientes y tener una estadística de lo que te están comprando, cuándo y por qué y para qué situaciones. De esta forma llegamos a algo que es la entrevista de ventas. Y en esta lámina hablamos de la técnica. Desde la planeación, fíjate en todo lo que tienes que pensar. Relación con el técnico o con los funcionarios. Los objetivos generales y particulares. Ya hablamos.
objetivos emocionales. Piensa en la última entrevista. ¿Qué materiales, qué campaña vas a aplicar? Y también, desde la planeación, piensa en a qué nivel conoces a su equipo de trabajo y los aspectos económicos en producción. ¿Qué busca un cliente al comprar tu producto? Si crees que lo que está pensando es en adquirir salud para el animal, no. Tienes que enfocarlo en términos económicos. ¿Eso qué significa? Kilogramos de carne, litros de leche, partos, cabezas de ganado, lo que tú quieras. No están buscando la salud, sino la salud va a ser el medio para que tengan éxito económico. Aunque lo diga nuestra visión, misión, valores y todo, nuestro enfoque no es en la salud. Tenemos que decirlo porque sí es un aspecto importante. Pero ¿qué es lo que va a causar el éxito productivo que finalmente va a ser por el cual te compren? Entonces ya en el desarrollo, en vínculo, genera ese rapport. Detecta sus necesidades y los de su organización. Maneja preguntas abiertas y cerradas. Mira, las preguntas cerradas, donde la respuesta está dentro de la misma pregunta, son preguntas diádicas, sí o no, o incluso sobre algún aspecto muy concreto. ¿Sí? Las preguntas abiertas, tu contraparte se puede explayar y decir muchas cosas. No es lo mismo preguntar, ¿manejas este producto? Pregunta cerrada, ¿sí o no? ¿Tienes este tipo de padecimientos? ¿Sí o no? Si tú preguntas, oye, ¿qué esquema de tratamiento estás trabajando? Esta indicación. Entonces ahí ya pueden ser preguntas abiertas. Las preguntas cerradas guían la entrevista. Las abiertas son las que te dan la información verdaderamente relevante. Ofrece una solución, ya sea comercial, de capacitación, de apoyo, una terapéutica. Tienes que pensar en tiempo, forma. Personaliza tu solución y que siempre mejore la relación con el cliente. Después de que ofreces una solución, ya va el momento de detectar las actitudes hacia tu organización, al prestigio que tiene, la línea específica, porque hay empresas que tienen varias líneas, relación con los ejecutivos. Mientras en empresas pequeñas, los dueños son hasta amigos de algunos de sus principales clientes. ¿Cuál es la relación? De repente se te pueden caer los negocios porque tu jefe se peleó con su amigo. Hay cosas que pasan. Por lo menos tienes que enterarte. ¿Es tu línea especializada? Otro aspecto, y lo veremos en un taller posterior, es el farmacoeconómico. Se aplica mucho en humana. La verdad que en medicina, en salud animal, es en donde más se le puede explotar. ¿Cuáles son las actitudes de tu cliente, del comprador, hacia ti como representante? Sus hábitos de uso. Después viene el manejo de objeciones. Fíjate los pasos. El manejo de objeciones tiene de suyo 5 pasos. Escucha atentamente y en forma empática. Convierte su objeción en una pregunta o por lo menos parafraséala. Una vez que te lo diga, acepta la objeción, compréndela, ya para hasta un cuarto paso reorientar la respuesta y ver si está de acuerdo.
En la siguiente sección de la entrevista de ventas 2 que daremos en un webinar posterior, esto lo manejamos adecuadamente, forma más completa. Por ahora basta decir que el manejo de objeciones tiene la característica de buscar que controles tu impulso de confrontarte. Tu producto no me gusta. ¿Cómo que no le gusta si es buen producto? Ya te enfrentaste. A veces el cliente te caza para ver si eres profesional. Qué diferente es si te dice tu producto no me gusta. Si le diga, le agradezco mucho, señor Gutiérrez, su comentario. Ahora, sí me gustaría entrar en detalle. ¿A qué se refiere con que no le gusta? Es por la eficacia, por el precio, por la forma farmacéutica. Fíjate, ahí lo que estamos haciendo es escucharlo y después convertir en pregunta. No me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? Con sutileza, con tacto. Es que es muy caro. Lo entiendo perfectamente. Fíjate qué hermoso, ya lo comprendiste. Ya hasta la cuarta fase lo reorientas. Y lo entiendo porque es un producto de un cierto precio elevado. Pero siquiera hacemos el costo por tratamiento y este le sale 25% más económico, por decir algo. O puede ser lo otro, ¿eh? Bueno, es efectivamente por tratamiento nuestro producto es más caro. Pero, por ejemplo, el animal puede venderse más rápidamente. Si tú aplicas un antibiótico, tienes que esperarte un cierto tiempo para venderlo. Otro es en problemas, por ejemplo, de mastitis. Con mi producto se va a poder reincorporar a la producción del animal una semana antes. Y una semana antes implica tantos litros de leche. Fíjate qué hermoso cuando estás del lado de él. También estás del lado tuyo y de tu empresa. Y es hasta ahí donde ya reorientas y puedes confirmar para poder pasar a la técnica de ventas con el cierre. Mi compromiso, el compromiso del médico y siempre pide la compra, el plan con producción y el pago. En especial, piensa que tu relación con el cliente no es de una sola entrevista, es continua. Cada entrevista es un eslabón de una hermosa historia comercial. En la planeación, tienes que sentir cada objetivo, pero no desde tu punto de vista, sino de verdad pregúntate, ¿en qué lo beneficia a él? Piensa cuál es la relación afectiva de él con la competencia. Por otro lado, involúcrate con objetivos retadores pero alcanzables y con objetivos emocionales. Son muy difíciles de establecer, pero ya hablamos, por ejemplo, de confianza. ¿Sí? Podemos hablar del aprecio del servicio que das, de la evaluación positiva de tus terapias. Entonces, ya con esto ya puedes empezar a considerar el perfil emocional del veterinario o del comprador o de él, quien sea que esté ahí, como profesional y como individuo. Ya en el desarrollo, ¿sí? Aprovecha para rápidamente bajar la tensión inicial. Ten objetivos ambiciosos, pero que estos no tensen la relación. Si tú detectas sus necesidades, también estás sintiendo que tienes interés por él y entonces puede abrirse. Pero si se nota que ya pasaste del paso 1 al paso 2, se va a cerrar. Por el contrario, tienes que estar de su lado porque entonces va a surgir la reciprocidad, que es un factor conductual importante del ser humano. Ofrece una solución, ¿sí?
en el que los aspectos económicos son clave, pero también tienes que pensar en qué lo beneficia a él como persona, como ser humano. Detecta actitudes con preguntas adecuadas, sin agredir. Si logras confianza y tú además eres empático, los comentarios del funcionario serán auténticos y tu respuesta mejor recibida. Un cliente molesto puede plantearte toritos que busquen más agredirte que esperar la respuesta. Por último, en el cierre de ventas, ¿sí?, tienes que sentir cuando él acepta el compromiso. Y si ya te comprometiste, respeta tu compromiso y dale continuidad para que se genere no un círculo vicioso, sino al contrario, uno virtuoso. Compromiso, seguimiento, compromiso, seguimiento. Si tú ya diste apoyo, puedes pedirlo. Por excepción, incluso puedes cerrar fuerte. Sobre todo cuando ya pierdes al cliente. El no ya lo tienes en la bolsa. Hay veces que tienes que decidir si mejor buscas otros clientes. Porque el no ya lo tienes en la bolsa. Todo esto, por supuesto, requiere involucración afectiva. Por último, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales. Aquí tienes los correos electrónicos donde nos puedes mandar tus comentarios, tanto a la organización, tanto al Instituto Proyecta, como el mío personal, donde estoy a tus órdenes. Incluso, pues bueno, también tenemos a la venta el libro La Industria Veterinaria. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, WhatsApp. Y estamos a tus órdenes. Que tengas magnífico día. Danos un like. Pon tus comentarios. Todos los vamos a leer y todos los vamos a responder. Quedo a tus órdenes. Buen día.